Bienvenidos amigos y amigas a este tiempo de voces en nuestro canal, este programa que dedicamos a escuchar voces de la cultura, voces que a veces suenan desde otros ámbitos o personalidades que llegan al ámbito de la cultura, que destacan en el ámbito de la cultura a pesar de que su territorio o de su ámbito de actuación no es ese. Y este es un caso paradigmático. Posiblemente nada o casi nada tan alejado del arte pictórico como puede ser la ingeniería aeronáutica. Pues nuestro invitado de hoy, Juan San Nicolás Santamaría, es ingeniero aeronáutico, experto en aerodinámica, ha desarrollado una brillantísima trayectoria profesional en este campo, ocupando puestos de gran responsabilidad. Ha sido director de planificación de aeropuertos y navegación aérea, subdirector general de infraestructuras del transporte aéreo, ha ocupado también cargos de responsabilidad en otros ámbitos, ha sido director general de Protección Civil del Estado, una trayectoria intensa y extensa en el ámbito de la ingeniería, pero en todos esos años el desempeño de su actividad profesional de algo tan extraordinariamente complejo como es la infraestructura aeroportuaria o la navegación aérea, no ya que decir del ámbito de la protección civil, de las situaciones de emergencia, de las catástrofes, todo eso lo ha hecho compatible con una vocación que claramente se intuye humanista, de una persona que ha sentido una gran atracción por el arte y le ha llevado a encontrarse o a descubrir a un personaje, a un gran pintor español del siglo XIX, como fue Darío de Regoyos. Por ese capítulo le tenemos hoy aquí, Juan, a pesar de que, bueno, pues su biografía es tan sumamente atractiva que posiblemente en la conversación pues saltemos de una cosa a otra. Bueno, pues cuéntenos cómo surge, empecemos por contextualizarlo, su afición por el arte. Bueno, estamos hablando de los años 1972-73, que, bueno, por casualidad mi mujer me regaló un cuadro de Regoyos y quise averiguar los antecedentes de ese cuadro y me encontré pues, que realmente no había una información suficientemente de rigor y como yo resultaba que tenía que ir a Bruselas para reuniones de tipo técnico y iba habitualmente, pues allí es donde yo me metí en el mundo de Regoyos. Empecé a indagar y llegó un momento en que el acervo de documentos y de datos que yo tenía me dijeron que yo no podía eso dejarlo perder. Eso había que traerlo y ponerlo en conocimiento de todos para que se pudiera un poco valorar más detalladamente a Darío de Regoyos. Es un artista que usted descubre, un artista posiblemente no ya justamente reconocido por la historiografía oficial del arte, sí, sino muy poco conocido. Un pintor cuyo contexto histórico corresponde con el impresionismo, que surge en el impresionismo, pero que desarrolla parte de o brilla con especial intensidad fuera de España, concretamente en Bélgica. Háblenos de quién era Darío de Regoyos y por qué brilló en su momento. Bien, hombre, Darío de Regoyos era una persona que, digamos, se puede decir que era una persona rebelde contra el entorno que le controlaba. Él quiso aprender, digamos, el arte buscando los mejores profesores que podía encontrar en Bélgica. La razón de irse a Bélgica, pues su intimidad con Enrique Fernández Arbós, violinista y compositor famosísimo, con Isaac Albéniz, que eran amigos de él y que le invitaron a que presenciara la recogida de un premio que le daban allí. Entonces, con eso se introdujo en ese mundo, empezó a tratar a las personas que rodeaban el arte en Bélgica, de todo tipo de arte, y llegó a decir que aquí es donde me quiero quedar y voy a aprender.
siguió los pasos de Carlos de Haes, que le había dado sus primeros cursos en formación de dibujo, y allí se continuó con su profesor, que se llamaba Joseph Quinault, fue profesor de Carlos de Haes. Ahí ya inició, digamos, esa penetración en el arte belga y conocer las redes internas donde se estaba intentando desarrollar el arte y que estaba frenado pues, por muchas razones, como aquí en España. El clasicismo frenaba todo tipo de liberación del arte y él se apuntó a esa liberación del arte. Entonces, él pudo convivir codo con los primeros impresionistas franceses, con los impresionistas belgas. Todos ellos estaban muy entrelazados con la creación de un círculo que se llamó Círculo de los 20. Este círculo, lógicamente, eran 10 miembros y 10 invitados. Entre los 10 invitados, primero empezó por Whistler, luego por Monet, por Manet, por Degas, por Gauguin, por el propio Van Gogh. Exacto, Van Gogh y el propio Segat. Segat, que es un pintor famosísimo por su pintura óptica, que se llama, o puntillista. Segat pues, realmente es un pintor que murió joven, con 32 años, pero él tuvo la oportunidad de conocerlo hasta el nivel de cuando falleció. Segat le dejó en testamento una obra de las que él tenía pequeñas a su propiedad. Entonces, esa obra, que se llamaba Tres espaldas, Toato, es una obra de las que a Regoyos le satisfizo enormemente porque se encontró con una cosa admirada por él y en su propia posesión. Entonces, esto es uno de los muchos hitos que Regoyos ha tenido que vivir en compañía de los grandes pintores. De tal manera que realmente él llegó a ser primero un preimpresionista importante, porque tenía a pintores del grupo del Círculo de los 20, como fue Guillaume Vogels. Después aparecieron sus amigos personales, que fue Theo van Rysselberghe. Fue el propio Emile Verhaeren, el poeta, que estuvo uniéndolos a todos los artistas, porque además era crítico de arte y escritor en una librería, en una, digamos, revista famosa que se llamaba L'Art Moderne. Todo esto, mezcla de contactos, permitió a Regoyos, digamos, vestirse de una fuerza para el impresionismo, para la pintura al aire libre y sobre todo en búsqueda de la luz. La luz, no la luz que el sol abrasa, sino la luz tenue, la luz, digamos, que da vibraciones y la luz que le permite a Regoyos hacer sus obras de arte, que es lo que le ha llevado por delante. Regoyos dijo que no le gustaba pintar el sol, que se lo dejaba a Sorolla. Exacto. Le gustaban los matices, le gustaban las vibraciones de la luz y por eso hay una gran mayoría de sus obras que son nocturnos, atardeceres, situaciones con niebla, situaciones con viento. Todas las, digamos, incidencias climatológicas a él le encantaban porque cambiaban el paisaje profundamente y eso es lo que él amaba. Un gran artista, un gran intelectual que se relacionó, sí, que se prodigó en círculos de la alta intelectualidad europea, que interactuó con los grandes nombres de la generación del 98, pero que en cambio no ocupa su lugar en la historia del arte. Posiblemente no tanto por lo que él hizo, sino por los propios historiadores del arte, ¿no? Porque es como una etapa, la del impresionismo, que en España ha pasado como un poco de puntillas, ¿no? Hemos pasado casi del clasicismo a la modernidad. Bueno, él lógicamente estuvo exponiendo fuera de España y cuando decidió venir a exponer en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, luego expuso en Barcelona, expuso en distintos sitios, en Bilbao, realmente él se encontró con que él esperaba un aplauso, un reconocimiento a su pintura y a su arte, pero lo que se encontró fue con el rechazo radical, con que a él le situaban en la sala del crimen, en los salones nacionales de Bellas Artes, porque era impresionista. Por impresionista y además yo añadiría otra partida más, por impresionista y por español. Esa tirria que se tiene entre unos y otros, pues a él le afectó y el conservadurismo de aquellos años fue el que le frenó a él mucho. No le reconoció y, lógicamente, él tuvo que hacer lo que pocos pintores hacían, que era luchar contra la corriente. Por eso a él su vida se describe como la historia de una rebeldía. Fue indudablemente exponente de un movimiento claramente contracultural, porque de la pintura clasicista, centrada en el virtuosismo de la forma, él pasa a practicar una pintura que tiene un gran componente de crítica social. Exacto. Sobre todo su España negra. Regoyos empezó sus primeros pasos ya mostrando
su inquietud y su respeto por lo que pasaba en la sociedad española con la mujer, que era la responsable de la educación de los hijos, la responsable de permitir que las tradiciones se fueran reservando y conservando, que todo lo religioso se fuese manteniendo. Todas esas tradiciones Regoyos lo manifiesta en su España Negra, en donde lo que aparecen normalmente son mujeres trabajando o mujeres rezando o mujeres, digamos, hablando entre ellas. Situaciones, por ejemplo, hay un cuadro que se llama La visita de pésame, que recoge la visita de 4 personas que van a asistir a la dolencia que tiene una persona que ha quedado viuda, y donde se ve precisamente que ahí no hay ningún hombre, lo que hay son compañeras que están dando una compañía a una persona. Eso es lo que Regoyos, esa es una de ellas. La otra es, hay un cuadro donde lo que se ven solo a mujeres esperando para poder confesarse en una iglesia, en el interior de una iglesia, un cuadro grande, de grandes dimensiones. Hay otros cuadros que lo que plantean, por ejemplo, la salida de una fábrica de mujeres. Es otro de mujeres trabajadoras que han terminado y que salen para ir a comer, para luego regresar a volver a trabajar. Entonces, todo eso son las sensibilidades que Regoyos tenía, y de eso, en unión con el poeta Emil Verhaeren, llegó a redactar un libro que, si bien está redactado por Regoyos, está en su esqueleto, digamos, en su trastienda, todo el espíritu que había comentado Regoyos con Emil Verhaeren. Por lo tanto, ese libro, en honor a esa compañía que él le dio, lo que hace es titular La España Negra por Darío de Regoyos y Emil Verhaeren. ¿Qué crítica social encierra? Bueno, encierra lo que está él, primero quejándose que hay una rigidez social hacia las normas, hacia la pintura, hacia las familias, y de tal manera que lo que quiere es un poco elogiar la imagen y el papel de la mujer en la sociedad española. Y lo hace a través de ese aplauso que da el que ella sea el testimonio de la educación de las hijas. Por ejemplo, hay un cuadro, un pastel que él pintó de esa España Negra, que es Las hijas de María, que es al amanecer de una mañana en una iglesia de San Sebastián. Se ve un cordón de hijas que están esperando la salida de la Virgen con su escapulario, todas de espaldas y amontonándose para salir y acompañar a la Virgen. No hay ningún hombre en esa escena. Es una forma de decir, la espiritualidad la conservan y la transmiten las mujeres. Los impresionistas españoles, salvo honrosas excepciones, no lograron el reconocimiento y la proyección que tuvieron los impresionistas franceses. ¿Esto por qué? Bueno, realmente porque en España el impresionismo fue observado pues, como que pintaran mamarrachos, pinturas que no eran rigurosas, que no tenían las normas estéticas que tenían que tener y que eran muy liberales, y todo ese tipo de cosas era lo que hubo ese rechazo. Ese rechazo duró un tiempo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues que realmente, si uno ve ahora cuadros de Camille Pissarro, cuadros de pintor de Monet, de Manet, de Degas, de cualquiera de ellos, con cotizaciones astronómicas, en Regoyos realmente nunca se le ha considerado como tal, porque no se fijan los españoles en él. Sin embargo, los franceses en sus pintores dan un peso específico brutal, que no importa lo moderna que esté la pintura en otras líneas de estilos de pintura, para que sigan siendo muy valorados y muy apreciados los pintores impresionistas en Francia. Nació en Ribadesella en el año 1857, murió en Barcelona en octubre de 1913. Posiblemente estamos ante uno de los artistas plásticos más relevantes del siglo XIX. Sí, desde luego estamos ante el único pintor español que realmente pintó codo con los impresionistas franceses, con Segat. Por ejemplo, hay un texto que escribe, una carta que escribe Georges Segat a Fénéon, a Félix Fénéon, que era un crítico francés importante, para decirle que entre los pintores del círculo de los 20, al que pertenecía Regoyos, más aptos para el puntillismo, entre ellos estaba Darío de Regoyos. De tal forma que cuando fallece Segat, Segat le deja en herencia un cuadro a Darío de Regoyos. Ese cuadro, por los problemas económicos que le vinieron a Regoyos posteriormente, porque hay que decir que si bien hay otros pintores que se hicieron ricos pintando, hay que decir que Regoyos se hizo pobre pintando. Entonces, él posiblemente lo tuvo que vender y se lo vendió a Paul Signac.
y ahora figura entre las colecciones de Paul Signac, específicamente identificado como primer propietario Darío de Regoyos. Él, en su etapa final, en las postrimerías de su vida, de alguna forma asume los errores cometidos en ese sentido, ¿no? El aplicar esa cierta inteligencia comercial a la creación artística, ¿no? Y él dice que si volviera a nacer solo pintaría paisajes, ¿no? Eso lo dice, pero la verdad es que si volvieran a hacer haría lo mismo si fuera él. Eso es cierto porque la verdad es que en ningún momento él se dejó atraer por la comerciabilidad de la pintura. Lo que le preocupó pintar siempre era lo que él sentía. Por lo tanto, sus paisajes, sus nocturnos, sus escenas sociales, sus escenas sensibles, que son consideradas, digamos, como de estilo como mucho más personal, de transmitir ideas y de transmitir sensaciones que otro tipo de obras. Todas esas las llevó a cabo plena y libremente, aunque él se renegara de ellas en algún momento. Pero de hecho es que sus paisajes son muy importantes y en ellos consigue captar todas las variaciones de la luz, esa luz que antes hablábamos, que no es la del sol que quema, sino la luz que se va, la luz que se matiza. De la luz. Exacto. Todo eso es lo que a él le interesaba fundamentalmente. También estamos ante un exponente del plein air, de la pintura. Exacto, al aire libre. Sí, eso, por ejemplo, hay que darse cuenta que cuando un pintor es de ese estilo, tiene una limitación en el tamaño de las obras que tiene que llevar, porque tiene que cargar con ellas hasta el campo donde los pinta. Entonces tienen que ser el tamaño de obra que quepa en un maletín, con la paleta y con todo lo que lleva él para poder hacer las pinturas. Eso limitaba en cierto modo lo suyo. En algunos casos, cuando él ha querido hacer obras de mayor tamaño, ha sacado un boceto y luego lo ha convertido en su estudio en una obra grande. De hecho, pues hombre, sus obras, las más grandes, puedes haber alguna de 2 metros y pico. Los murales, que fundamentalmente le encargaron al final casi de su carrera, son importantes, son murales para decorar unos edificios vascos y que realmente son también muy interesantes. Un pintor ya afortunadamente bien representado en colecciones importantes. Sí. Comisariaste, por cierto, una exposición en el Thyssen, sí, sobre Darío de Regoyos. Sí, sí, del centenario. Una exposición de gran éxito, sí, que denota que, bueno, pues de alguna forma Darío de Regoyos va ocupando poco a poco su lugar, sí, en la historia. Sí. Hombre, yo creo que efectivamente en ese sentido tiene un puesto que nadie se lo podrá quitar, porque realmente él estuvo viviendo con los pintores, luchando con los pintores. Él formó parte de un grupo de vanguardia que lo que querían era la liberalización del arte, y en ese grupo de vanguardia pues estuvo todos los pintores belgas que hemos hablado, Theo van Rysselberghe, Slovak, hasta incluso Paul Signac formó parte de ese círculo, en donde exponían todos los pintores que podían decir que son la vanguardia del arte en el mundo, en esos años, claro. Hay además que agradecerle dos grandes aportaciones a la historiografía del arte. El catálogo razonado de la obra de Darío de Regoyos, sí, creo que actualmente en revisión, porque hay, sí, hallazgos de nuevas obras, sí, pero también el estudio, la investigación de su vida. Sí. De su vida, de sus cartas, de sus amigos, de su entorno social. Eso le convierte no solo en un gran experto de su obra, sino también en el exégeta del personaje que está detrás de la obra. Sí, hombre, hay que destacar que este personaje era tan notable en esos aspectos porque tenía una empatía especial para con sus amigos los pintores, de tal forma que le han pintado más de 17 retratos pintores muy importantes como James Ensor, Theo van Rysselberghe, pintores como Felician Rops. Todos estos han llevado a cabo una serie el escultor Constantin Meunier también, han llevado a cabo una serie de retratos de Darío de Regoyos que es difícil encontrar que eso se repita en otro pintor. Todos ellos con una de sus grandes aficiones, que era tocar la guitarra, era un gran músico en ese sentido. Era, digamos, el gran aglutinante en las conversaciones y en las reuniones que se hacían de tipo literario. Él los acompañaba siempre con la música clásica que él tocaba y siendo pues una persona muy amena y muy tratable. Entonces, de ahí viene todo ese tipo de retratos. Lógicamente, su vida es tan apasionante y tan mala suerte ha tenido en su vida que realmente, porque todo su esfuerzo le resume en que hay que pensar que lo que es, digamos, la historia de una rebeldía.
Él lucha siempre contra todo, la corriente que le quiera arrastrar, y se mantiene en su sitio. Al final todos los rebeldes tienen una causa, cualquiera quiera la suya. La defensa de la libertad en el arte y la sinceridad. O sea, él, lo que se le puede decir es, deontológicamente, es un gran hombre, porque él nunca pintó para hacer negocio. Siempre él se arruinó haciendo pintura. Además fue un nómada, un trashumante del arte, un alma errante en perpetua peregrinación. Se le conocen casi una veintena o más de una veintena de direcciones, ¿no? Sí, él, las razones de cambio de residencia unas veces era efectivamente buscando temas que pintar. Cuando él estaba mucho tiempo en Irún o en San Sebastián o, por ejemplo, en cualquier parte del norte de España, él había un momento en que tenía que buscar otros ámbitos y entonces se iba a Granada, se iba por Málaga, se iba por Alicante, por ejemplo, por Barcelona, todos esos sitios, incluso él murió en Barcelona, siempre eran buscando, además del problema natural que él podía tener biológico, porque se constipaba y a sus resfriados le recomendaban que cambiara de sitio. Entonces eso le venía el fenomenal para buscar nuevos temas que pintar. Entonces siempre estaba acompañado de sus amigos aquí en España. Los literatos, por ejemplo, hay un retrato de Miguel de Unamuno hecho por precisamente a Darío de Regoyos, hay otro por Ricardo Piso, hay de Ramón Casas, de Vázquez Díaz. Entonces, esos son de los pintores españoles, pero es que si uno se va al extranjero, he dicho que es innumerable la cantidad de retratos. A él mismo, por ejemplo, Theo van Rieselberghe le llevó a hacer 7 retratos. Eso no se le hace a cualquiera. Eso lo que quiere decir es qué nivel de empatía tenía con ellos como para que estos se consideraran suyo. Y cuando él falleció, se volcaron todos de tal forma que en 30 años de lucha por el arte hubo 30 catálogos. Cuando murió Regoyos, el único catálogo que trajo el recuerdo de Regoyos y que se tituló Exposición Darío de Regoyos fue el año 1914, cuando él había fallecido. Se nota que fue un personaje de gran predicamento entre sus ellos, coetáneos, sí, entre la intelectualidad, entre grandes pintores que encontraban en Darío un referente y posiblemente se identificaban con muchos de sus valores. Un personaje de alguna forma admirado por su integridad moral. Sí, así es. Era un hombre sencillo, humilde, no era pendenciero, lo único que hacía era trabajar humildemente con lo suyo, no echaba de menos cuando no le hacían aprecio, se quedaba en su sitio, en su rincón, trabajando y cumpliendo con todas sus obligaciones, y feliz y tranquilo. Ha dedicado, Juan, medio siglo de su trayectoria vital, entre otras cosas, por supuesto, al estudio del personaje, al estudio de la obra, de sus características. ¿En qué momento surge esa fascinación? Bueno, yo creo que fue al principio cuando empecé a descubrir quién era, qué había hecho en Bélgica, cómo lo consideraban en Bélgica. Fue cuando a partir de ese momento decidí meterme a fondo en su obra y en su vida. Y ahí, pues lógicamente, no para uno de tener sorpresas. Por ejemplo, encontré que él se casó en el año 1895 con una chica de familia noble, que era la hija del conde de Montguyon, y se casó, y esta chica tenía 18 años menos que él. Pero en su boda no le acompañaron los padres de su mujer. Tuvo que casarse a las 8 de la mañana en una iglesia de San Sebastián. Luego te vas dando cuenta que realmente él no encontró apoyos incondicionales en lo que no fueran los pintores. Los apoyos incondicionales solo le venían de ahí. Y fuera de ahí, pues lo que había era pues un recelo, una lucha, una decepción. No querían conocerle y tal, cuando había un pintor dentro de él como la Casa Un Pino. Incluso su descendencia, pues su hija se casó con... Sí, con Aureliano de Beruete, la mayor, la hija de las mayores, que nació en el año 1896. Pues realmente pues, esta chica se casó con él y ha estado, pues, lógicamente, viendo en unión a 2 impresionistas españoles, porque Aureliano de Beruete es otro gran impresionista español. Que fuera director del Museo del Prado. Exacto. Eso está claro, no hay ninguna duda. Lo que pasa que el origen de su formación es radicalmente opuesto al de Regoyos. Regoyos vio pintar
a Renoir, vio pintar a Toulouse-Lautrec, vio pintar a todos estos y con ellos se veía. Y tenemos testimonios, cartas y tarjetas de visita donde se recomendaban ir a un sitio a otro entre ellos. O sea, es otro mundo distinto. En España no hay otro pintor que haya tenido esa carrera. ¿En qué museos y en qué colecciones está representado, está presente Regoyos? Bueno, en las españolas, por descontado, museo. Ahora, en el Reina Sofía siempre lo ha estado. Las colecciones más numerosas están en San Telmo, están en el Museo de Bilbao, en Barcelona, en distintos museos de Barcelona, en las fundaciones que ahora están desarrollando, la Fundación Massabeu. Hay una serie de organismos que ya están creados y que tienen el saber hacer de poder recolectar obras de este pintor que son realmente importantes, ¿no? Y en el extranjero pues hay uno en París. ¿El Museo d'Orsay? Sí. Después tiene en el Museo de Bruselas, de Bellas Artes de Bruselas, tiene otro, en la Casa Museo de Camille Lemonnier, en la Casa de Milferhagen. Ahí hay distintas organizaciones que tienen cuadros de Regoyos. Y de hecho ha habido montones de obras que han quedado fuera de España y que ahora con el cambio generacional están viniendo a nuestro país. Eso es una de las cosas que me ha sorprendido, pero ya sabe que los cambios generacionales hacen que una vez es porque el cuadro es uno y son tres herederos, otras veces porque no les interesa el arte como objetivo a seguir y no hay coleccionismo en ese sentido, y lo que sucede es que bueno, pues eso los ponen a la venta y los traen a España. ¿Podemos decir que la pintura de Regoyos está a la altura de la de Monet? No, digamos no, hombre. Regoyos es un gran pintor. Yo lo situaría a la altura de Camille Pissarro. Ese es el que más. Una de las anécdotas de la amistad que unía a Camille Pissarro con Regoyos es que en el año 1895 Georges Manzana Pissarro, hijo de Camille Pissarro, vino de Londres porque tenía una afección pulmonar fuerte importante a cuidarse y lo mandó a San Sebastián, a casa de Darío de Regoyos. Y allí estuvieron semanas hasta que se puso bien y volvió otra vez al extranjero. Con su estudio biográfico, con su estudio del arte, no solo se convierte en indudablemente el mayor estudioso de la obra y de la vida de Regoyos, sino de alguna forma es usted una especie de valedor, digámoslo así, ¿no? Bueno, yo lo que intento es que él realmente se le reconozca lo mejor posible, porque es un gran pintor y la tristeza es que efectivamente vemos que para los franceses el impresionismo es muy importante, para los ingleses, para los americanos, para los alemanes, para los italianos. En España importa menos. Permítame que en el último tramo de la conversación exploremos algún otro ámbito de su biografía. Obviamente no puedo resistirme a preguntarle por eso, pero usted protagonizó una etapa histórica en el ámbito de la gestión aeroportuaria, porque es el momento de los años 70 cuando se desarrolla con gran intensidad la navegación civil en España y se desarrollan las grandes infraestructuras que ahora tiene Vamos, el yo país. más que la gestión del aeropuerto, la gestión de la infraestructura. De la infraestructura aeroportuaria, ¿no? Participó también en la planificación de lo que fue, por ejemplo, la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, previamente, ¿no? sí, por descontado. Yo tuve la oportunidad de estar dando los primeros pasos para esa planificación, que me llevó a contactar a los mejores arquitectos que habían en el mundo. Estamos hablando de Renzo Piano, Helmut Jahn, César Pelli, digamos Richard Rogers, todos los que intervinieron, pues lógicamente fueron los que fueron dando sus opiniones sobre lo que podría ser esa nueva terminal de Barajas. Incluso subió a Florentino Pérez en el Concorde. Ah, sí, bueno, eso fue antes cuando Florentino Pérez llevaba todas las infraestructuras del Ministerio de Transportes bajo las órdenes de José Luis Álvarez, de ministro de Transportes, que tuvimos que ir a Estados Unidos y hicimos el viaje desde Londres hasta allí, precisamente en el Concorde. Fue una experiencia única, lógicamente volar a 2.200 kilómetros por hora no se hace todos los días. Sí. Y también entiendo que una etapa muy intensa en la Dirección General de Protección Civil, porque indudablemente uno se encuentra lo mejor y lo peor. Sí. Lo peor, las situaciones de catástrofe, de emergencia, y lo mejor, que es muchas veces la expresión de la solidaridad humana. Exacto. No, a mí la Dirección General de Protección Civil, primero estuve bajo el ministro Jaime Mayor Oreja y realmente tuve la enorme satisfacción de trabajar con él, y lo que se puede decir es que efectivamente
socialmente es muy importante, pues de lo que se trata es la defensa de la sociedad ante las catástrofes, ante los desastres naturales y ante los desastres tecnológicos, porque, por ejemplo, toda la seguridad nuclear depende de esa dirección general. Y eso es un mundo que es de otro tipo, pero siempre es un mundo en el que lo que se intenta es ayudar a la gente. Creo que ha conseguido además transmitir su pasión por el arte a sus hijos. Eso sí, por lo menos uno de ellos lo tengo sacrificado dedicando a ayudarme. Bueno, pues así es Juan San Nicolás Santamaría, una persona, como ven, entrañable, un ingeniero con una brillante trayectoria, un hombre culto, un humanista que ha hecho una aportación muy importante a la historia del arte español del siglo XIX y de primeros del siglo XX en relación a este artista y a otros que también le han ocupado. Sí. Nos hemos centrado específicamente en Darío de Regoyos, pero no agota su fascinación por el estudio del arte. Quería despedir esta entrevista con la frase de un ingeniero, que guarda mucha relación con lo que Juan está consiguiendo, que es dar su espacio a este excepcional pintor de nuestra historia. La pronunció Soichiro Honda, el ingeniero fundador de Honda. Decía que no se mide la grandeza de una persona por su tamaño, sino por el impacto que produce en la historia humana. Desde este punto de vista, bien podemos decir que Darío de Regoyos es un gigante en la historia de la pintura. Así es. Muchísimas gracias. Encantado. Pues un placer conversar con Juan San Nicolás en torno a la vida y la obra de este ilustre pintor español, Darío de Regoyos, protagonista también de la exposición Sorolla y el paisaje de su época, que nos ha servido de escenario, protagonista también de muchas exposiciones y, desde luego, de la ingente labor investigadora y bibliográfica de Juan San Nicolás. Y hasta aquí este tiempo de voces. Les esperamos en una nueva cita para seguir zambulléndonos en el apasionante mundo de la cultura en todos sus ámbitos y en todas sus facetas. Hasta una próxima cita, que sean felices. Adiós.